Que el Dios Santo y Poderoso te bendiga en este día. Vamos a tener una lectura en Juan, capítulo 8, verso 31. Y vamos a tocar algunos pasajes del capítulo. Los hijos de Abraham. Aquí dice el Señor, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mi palabra, a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Mantener y permanecer en su palabra. Escuchen algo que quiero tocar un punto. Aquí el Señor se está dirigiendo a judíos que proclamaban ser hijos de Abraham y que habían creído en Él. Pero escuchen bien, porque yo estaba leyendo un pasaje y me llamó mucho la atención. Y está en el verso 48, donde estos judíos le dicen estas palabras tan fuertes a nuestro Señor. Y saben que cuando lo leí dije, la verdad que tenemos poca vergüenza nosotros para acercarnos al Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, y proclamar un tipo de palabra de esta magnitud. Por eso, cuando alguien emita palabras en contra de ti y te parezcan fuertes, recuerda que si al Señor le hablaron así, ¿qué será a nosotros? Ellos le dijeron, no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. Entonces, cuando yo leí estas palabras, me llamó mucho la atención, muy fuerte, porque los samaritanos eran considerados idólatras, y eran enemigos de los judíos. Y mira cómo le dicen que si él no era un samaritano, para denigrarlo, para insultarlo, porque ellos no se hablaban. Para los judíos, los samaritanos valían nada. Entonces, le dice aparte de eso que está endemoniado. El Señor nunca pecó y todo lo que hizo fue el bien. Y estos judíos que tenían la ley, que tenían los profetas, que tenían la palabra y que proclamaban supuestamente saber el mensaje, ellos se atreven a decirle al Señor, para que vean el poco discernimiento que tienen, que Él estaba endemoniado. Cuando yo leí esta palabra y dije, wow, pero ¿quiénes son estos judíos que le están hablando de esta forma al Señor? Tuve que ir más para atrás a ver quiénes eran ellos. Y mi sorpresa es que eran judíos que habían creído en Él. Amén. Una cosa es creer y la otra es permanecer en su palabra. Muchos creen, muchos confiesan que creen, pero hasta los demonios creen y tiemblan. Y estos judíos que habían creído, cualquiera piensa que eran seguidores, no. Una cosa es creer y quedarte ahí creyendo, y la otra es permanecer en su palabra fiel para entonces ser discípulo del Señor y luego conocer su verdad y ser verdaderamente libres. Hay muchos pastores, líderes, evangelistas, teólogos que aún no conocen la verdad. Aunque dicen conocerla, como eran estos fariseos, aunque puedan conocerse la letra completamente y recitarla de memoria, sin embargo aún no conocen la verdad, porque para conocer la verdadera verdad y ser libre debes ser discípulo, y para ser discípulo tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirle. Hay muy pocos discípulos en este mundo, muy pocos que verdaderamente toman su cruz y siguen las pisadas del Maestro. Debemos ser discípulos. Analiza estas palabras. Entonces ellos les replicaban y le decían, nuestro padre es Abraham, el verso 39, y él le dice, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que Abraham hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Estas palabras le dice el Señor Jesucristo a estos judíos que proclamaban ser hijos de Abraham. Él le dice, si ustedes fueran verdaderamente hijos de Abraham, fueran como él, pero son hijos de su padre. ¿De cuál padre está hablando el Señor en este momento? Ellos le dicen, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Les reclamaron, un solo padre tenemos y es Dios mismo. Ellos vienen y le repican para atrás al Señor diciendo que ellos no son hijos
que somos hijos de Dios. Pero nuestro Señor le está hablando que ellos tienen un padre al cual siguen porque están buscando matarle, porque le está exponiendo la verdad que ya estaba escrita en la palabra y no la podían recibir. Entonces le dice aquí en el verso 42, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque él es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Amén. Entonces, cuando vamos a un lugar y proclamamos la verdad, que nunca es recibida bien, bueno, no vamos a decir nunca, en la mayoría de los casos, las personas no quieren que le hablen de su pecado, quieren que le hablen de cosas buenas, paz, que prosperidad, que cosas que Dios va a hacer contigo, que Dios te va a dar poder. Eso es lo que quieren, la grandeza y la exaltación. Pero cuando tú le hablas que te tienen que arrepentir, que tienen que humillarse a Dios, esa palabra no le gusta. Ese mensaje no cae muy bien a los oídos. Porque es la verdad y es lo que el Señor quiere, corazones arrepentidos. Entonces ellos no podían recibir esa verdad porque ellos no podían escuchar lo que Dios dice porque no eran de Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día. El trigo y la cizaña están creciendo juntas en las iglesias y el Señor dice, déjala que crezcan juntas. Entiende que al final Él arrancará la cizaña y le echará en el fuego, dice la palabra. Entonces, por esto es que ellos le vienen, ya estaban molestos porque le dijo la verdad. Y le dijo, ustedes no son hijos de Abraham, ni son hijos de Dios, son hijos de su padre el diablo. Sin embargo, ellos eran judíos. Por eso es que no todo el que nace en Israel es Israel, sino aquellos que son llamados por la promesa. Amén. Aunque fuesen samaritanos, aunque viviesen en Egipto, aunque fueran de otra nacionalidad, de otro país, no importa. ¿Por qué? Porque Dios, por el pecado, distribuyó las 10 tribus y les esparció. Y dentro de esas tribus esparcidas por el mundo, Dios llamó una descendencia. La verdadera descendencia de Abraham, que es por la promesa, por su hijo Isaac. Entonces le dice el Señor, cuando ellos le dicen que si él está endemoniado, no estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Amén. Entonces, si te mantienes fiel a su palabra, si permaneces en ella, serás un discípulo y conocerás la verdad. Y serás verdaderamente libre y nunca morirás. Amén. Esa es la promesa. Entonces hay que tener cuidado con quedarnos en el creer. Porque estos que creyeron en Él, mira cómo le hablaron al Señor. Le dijeron que Él estaba endemoniado. E incluso en el verso 52 le dice, ahora estamos convencidos de que estás endemoniado. ¿Sabe lo que es levantar esta palabra a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Mesías, a nuestro Salvador? Siendo ellos, llamándose ellos ser hijos de Abraham, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros ofendemos al Señor con nuestros hechos y con palabras cuando hablamos en contra de alguien. Amén. El Señor quiere que tengamos misericordia de los demás, como si estuviéramos haciéndole ese bien al mismo Dios. Cuando Él viene y dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste, enfermo y no fuiste donde mí. El Señor dice, no solo hiciste a ellos, tampoco me lo hiciste a mí. Entonces tenemos que mantenernos fieles a su palabra. Cuando el Señor dice, acordaos de los presos, acordaos de lo que sufre, ayuda al necesitado. Eso es cumplir la palabra. Pero si solamente te quedas en creer, serás como uno de estos judíos, que Dios le dijo, hijo, no eres hijo de Dios. Porque si fueses hijo de Abraham y fueras hijo de Dios, harías las cosas que Abraham
hacía. Amén. Que el Señor te bendiga y te ilumine en este día y te ayude a comprender estas verdades. Estas verdades son para prepararnos, para realmente, aunque estés mucho tiempo yendo a una iglesia y no te sientes seguro, puedas buscar la verdad a través de la obediencia, siendo fiel y siendo discípulo verdadero del Señor. Amén. Esto se hace por amor a ti. El Señor te ama. Dios te bendiga.